Érase una vez, en la bulliciosa región de Capernaum, vivía un hombre llamado Mateo, también conocido como Leví. Mateo trabajaba como recaudador de impuestos, una profesión que lo colocaba en el centro del rechazo social. Los judíos despreciaban a los publicanos porque trabajaban para el opresivo Imperio Romano y a menudo se beneficiaban de manera injusta, cobrando más de lo debido para enriquecerse. Cada día, Mateo se sentaba en su mesa de impuestos, recogiendo el dinero de sus compatriotas, acumulando riquezas pero a un alto costo, el desprecio y la soledad. Sus manos, llenas de monedas, reflejaban una vida materialmente acomodada, pero espiritualmente vacía. A pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar, Mateo vivía aislado, sin el respeto ni el amor de su propia comunidad. La rutina de Mateo parecía inquebrantable, un ciclo diario de avaricia y soledad. Sin embargo, en medio de su aparente prosperidad, su corazón probablemente anhelaba algo más, algo que el dinero no podía darle. La vida de Mateo estaba por cambiar radicalmente cuando se encontró cara a cara con aquel que veía más allá de su reputación y su oficio. Hasta que un día, mientras Mateo estaba sentado en su mesa de recaudación de impuestos, ocupado con sus registros y monedas, Jesús pasó junto a él. En un momento que cambiaría su vida para siempre, Jesús lo miró y dijo: «Sígueme». Aquellas palabras, simples pero llenas de autoridad y amor, rompieron la rutina de Mateo. Sin dudarlo, Mateo dejó todo atrás: su mesa, su oficio y sus riquezas. Se levantó y siguió a Jesús, abandonando la vida que había conocido para embarcarse en un camino completamente nuevo. Este llamado inesperado fue un punto de no retorno. Jesús, a diferencia de los demás, no vio a Mateo como un hombre despreciado o como un pecador indigno, sino como alguien con un propósito divino. Mateo no solo fue visto por Jesús, sino también escogido. En un instante, su vida pasó de estar marcada por la avaricia y el rechazo, a ser transformada por la invitación del Mesías. Este encuentro fue el inicio de la redención de Mateo, un momento en el que la voz de Jesús abrió las puertas a una vida llena de significado y propósito eterno. Y por eso, Mateo, lleno de gratitud y gozo por su nuevo llamado, organizó un gran banquete en su casa. A esta celebración invitó a Jesús y a muchos otros recaudadores de impuestos y pecadores, personas marginadas como él. Fue un acto significativo. Mateo no solo seguía a Jesús, sino que quería que otros conocieran al Maestro que había transformado su vida. Sin embargo, los fariseos, al ver a Jesús compartiendo la mesa con gente de mala reputación, lo criticaron duramente. Le preguntaron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pero Jesús respondió con palabras que resonarían a lo largo del tiempo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este evento destacó una verdad fundamental: el amor de Jesús no está condicionado por el pasado o la reputación de una persona. Mateo, antes rechazado y considerado indigno, se convirtió en un ejemplo vivo del propósito de Cristo: buscar y salvar a los perdidos. Aquel banquete no fue solo una comida, fue un símbolo del nuevo comienzo de Mateo y del alcance ilimitado de la gracia de Dios. A través de su historia, quedó claro que nadie está fuera del alcance del llamado transformador de Jesús, y que su misión es restaurar a todos los que estén dispuestos a seguirle. Hasta que finalmente, Mateo fue llamado a formar parte del círculo más cercano de Jesús. Entre multitudes de seguidores y discípulos, Mateo fue escogido como uno de los 12 apóstoles, aquellos que caminarían junto al Hijo de Dios y serían testigos de su ministerio, milagros y enseñanzas. De ser un hombre despreciado por su comunidad, Mateo pasó a convertirse en uno de los pilares del ministerio de Jesús. Su nueva identidad no dependía de su pasado como recaudador de impuestos, sino de su decisión de dejarlo todo para seguir al Maestro. Mateo fue testigo directo de milagros asombrosos. Vio a ciegos recobrar la vista, paralíticos levantarse y leprosos ser limpiados. Escuchó las palabras más profundas de Jesús, como el Sermón del Monte, y entendió que el reino de Dios no se trataba de riqueza material, sino de amor, justicia y salvación para todos. Este momento decisivo en la vida de Mateo reflejó la profundidad de su transformación. Ahora, él no solo era un discípulo,
sino un mensajero del reino, un hombre que llevaba en su corazón la misión de Jesús. Mateo había pasado de estar atrapado en una vida de avaricia y aislamiento a caminar en propósito, gracia y verdad. Y desde ese día, la vida de Mateo nunca volvió a ser la misma. Tras haber sido llamado por Jesús, transformado y equipado como apóstol, Mateo dedicó el resto de sus días a proclamar las enseñanzas del Maestro y a compartir el mensaje del reino de Dios. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, Mateo se unió al grupo de creyentes que, llenos del Espíritu Santo, llevaron el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo así la gran comisión. Según la tradición cristiana, Mateo no solo fue un predicador fervoroso, sino que también se convirtió en el autor del Evangelio de Mateo, una obra crucial que presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Este Evangelio, cuidadosamente escrito, estaba dirigido en especial a los judíos, conectando sus expectativas del Mesías con la realidad de Cristo. Mateo, con su atención a los detalles y su comprensión profunda de las Escrituras, relató la vida, los milagros y las enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte y la promesa del reino venidero. La transformación de Mateo es aún más asombrosa cuando consideramos sus comienzos. Aquel hombre que una vez estaba atado a la avaricia, sentado en una mesa de impuestos y despreciado por su pueblo, fue redimido por la gracia de Jesús y elevado a un propósito eterno. Sus escritos han atravesado generaciones, llevando esperanza, restauración y la verdad del Evangelio a millones de personas en todo el mundo. La vida de Mateo nos enseña que nadie está fuera del alcance de la redención de Dios. Lo que comenzó como un simple llamado a «sígueme», culminó en un legado espiritual que continúa impactando la humanidad hasta el día de hoy. La mesa de impuestos, símbolo de su antigua vida, fue reemplazada por una misión divina: proclamar al Rey de Reyes y dar testimonio del amor transformador de Cristo. La historia de Mateo nos muestra cómo un encuentro con Jesús puede transformar completamente una vida. A pesar de su condición como recaudador de impuestos, despreciado y marginado, Mateo fue visto, llamado y restaurado por Cristo. Su disposición a levantarse y dejarlo todo nos enseña el valor de responder al llamado de Dios sin reservas. Además, su trayectoria nos recuerda que Dios no nos define por nuestro pasado, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. Mateo pasó de una vida centrada en lo material a ser un apóstol clave y un testigo fiel del mensaje de salvación. Su obra, plasmada en el Evangelio que lleva su nombre, sigue guiando a millones en la verdad y el amor de Jesús. Esta historia es un recordatorio de que, en las manos de Dios, cualquiera puede convertirse en un instrumento poderoso para su propósito. Lo importante es estar dispuestos a seguirle y permitir que Él transforme nuestra vida para impactar a otros. Érase una vez un hombre llamado Lucas, un médico gentil que vivía en el primer siglo. Su profesión lo distinguía como una persona educada, dedicada al cuidado de los demás y al conocimiento preciso. Sin embargo, Lucas no solo era un médico, también era un hombre de fe y un seguidor apasionado de Jesucristo. A pesar de no haber sido testigo ocular de los eventos de la vida de Jesús, su corazón fue tocado profundamente por el mensaje del Evangelio. Lucas, en su deseo de servir a Dios, combinó su formación como médico con su meticulosa capacidad para investigar. Se propuso escribir un relato completo y ordenado sobre la vida de Jesús y los primeros años de la Iglesia. Este esfuerzo no solo era un acto de fe, sino también de amor por los creyentes, especialmente por un hombre llamado Teófilo, a quien dedicó sus escritos para fortalecer su fe. Con precisión y dedicación, Lucas investigó y documentó las historias de testigos oculares, asegurándose de que su narración reflejara la verdad de los acontecimientos que transformaron el mundo. Su propósito era claro: ofrecer un relato confiable que inspirara confianza en el Evangelio y esperanza en Cristo. Hasta que un día, Lucas se unió personalmente a las misiones de Pablo y sus compañeros. Esto se deduce del cambio en la narrativa del libro de los Hechos, donde Lucas pasa de escribir en tercera persona a usar nosotros, indicando su presencia directa en los eventos. Durante un viaje misionero, en el momento en que Pablo recibió la visión del hombre macedonio, llamándolos a predicar en Macedonia, Lucas comenzó a acompañar activamente al equipo. Este fue un punto de inflexión en la vida de Lucas, quien dejó de ser solo un médico y cronista
para convertirse en un participante directo en la expansión del Evangelio. No solo registró lo que sucedía, sino que también experimentó de primera mano las dificultades, milagros y desafíos del ministerio misionero. Su compromiso con la misión lo llevó a involucrarse profundamente en el avance del cristianismo, demostrando su disposición a servir a Dios más allá de las fronteras de su profesión. Y por eso, Lucas se convirtió en un compañero fiel y cercano de Pablo durante sus misiones y tiempos de prueba. A lo largo de los viajes misioneros, Lucas no solo documentó los eventos con precisión, sino que también cuidó de las necesidades físicas y emocionales de Pablo y los demás. Su conocimiento como médico fue una gran bendición para el equipo misionero, especialmente en las situaciones de peligro y dificultad que enfrentaban constantemente. Cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, enfrentando el final de su vida, mencionó en su carta a Timoteo: «Solo Lucas está conmigo». Estas palabras revelan la lealtad inquebrantable de Lucas, quien permaneció al lado de Pablo cuando otros lo habían abandonado. A través de su presencia constante y su apoyo, Lucas demostró que servir a Dios no siempre implica estar en el centro de la acción, sino ser una fuente de fortaleza y cuidado para quienes están en la primera línea del ministerio. Su fidelidad durante los momentos más oscuros dejó un testimonio duradero de compromiso y amor por el Evangelio, hasta que finalmente el trabajo de Lucas como cronista alcanzó su punto culminante en un legado que transformaría la historia del cristianismo. En el Evangelio que lleva su nombre, Lucas relató con precisión y detalle los eventos más importantes de la vida de Jesús, culminando con su resurrección y ascensión. Pero su obra no terminó ahí. Continuó con el libro de los Hechos, donde describió cómo los apóstoles, impulsados por el Espíritu Santo, llevaron el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Uno de los momentos más significativos que documentó Lucas fue la ascensión de Jesús y su promesa de enviar al Espíritu Santo para empoderar a los discípulos. También narró el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, marcando el nacimiento de la Iglesia. A partir de ese momento, el Evangelio comenzó a extenderse desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido, cumpliendo las palabras de Jesús. Lucas unió la obra redentora de Cristo con la misión de los primeros seguidores, creando un relato que no solo fortaleció a los creyentes de su época, sino que continúa edificando la fe de millones. Su obra reflejó la fidelidad de Dios al cumplir su plan de salvación, inspirando a generaciones a confiar en el poder transformador del Evangelio. Y desde ese día, los escritos de Lucas se convirtieron en un pilar para la fe cristiana. Aunque el libro de los Hechos termina describiendo a Pablo predicando el Evangelio en Roma con libertad, la obra de Lucas trasciende este cierre narrativo. Su meticulosa documentación y su dedicación a proclamar la verdad de Cristo han fortalecido a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Lucas no solo capturó los eventos históricos de la Iglesia primitiva, sino que también ofreció un mensaje de esperanza que sigue vigente. La expansión del Evangelio es una obra imparable de Dios, guiada por el Espíritu Santo y sostenida por la fidelidad de aquellos que responden a su llamado. Aunque las Escrituras no detallan el final personal de Lucas, su legado quedó sellado en el impacto eterno de sus escritos. Desde su relato del nacimiento de Jesús hasta la predicación de Pablo en Roma, Lucas mostró cómo el mensaje del Evangelio rompe barreras culturales, raciales y sociales, llevando la salvación a todo aquel que cree. Su vida y obra reflejan la fe de un hombre que usó su conocimiento, habilidades y amor por la verdad para glorificar a Dios y edificar su iglesia. La vida de Lucas nos enseña que, en las manos de Dios, cualquier habilidad o profesión puede convertirse en un medio para cumplir su propósito eterno. Como médico, investigador y escritor, Lucas utilizó sus talentos con excelencia, no para buscar su propio reconocimiento, sino para glorificar a Dios. Su dedicación a recopilar, investigar y presentar con precisión los eventos de la vida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia lo convirtió en un instrumento clave para fortalecer la fe de los creyentes y transmitir el mensaje del Evangelio a las futuras generaciones. Lucas también es un ejemplo de fidelidad y lealtad. Cuando otros se apartaron, él permaneció junto a Pablo, acompañándolo en sus viajes, apoyándolo durante su encarcelamiento y documentando los acontecimientos del ministerio apostólico. Esta disposición a servir en segundo plano nos recuerda que no todos están llamados a ocupar un lugar visible, pero cada contribución al reino de Dios tiene un impacto profundo. Además,
su vida destaca la importancia de ser testigos activos del Evangelio. Aunque Lucas no fue un apóstol ni un testigo ocular de los eventos que narró, su fe, curiosidad y compromiso lo llevaron a investigar cuidadosamente, entrevistando a testigos y corroborando cada detalle. Esta labor no solo fortaleció la fe de su contemporáneo Teófilo, sino que también proporcionó un relato fundamental para la Iglesia universal. El legado de Lucas nos anima a ver nuestras propias vidas como parte de un propósito eterno. Su historia nos muestra que lo que hacemos en obediencia y dedicación a Dios puede trascender nuestro tiempo, impactando a generaciones futuras. Nos recuerda que, al igual que Lucas, podemos contribuir al avance del Evangelio desde cualquier lugar donde Dios nos haya colocado, confiando en que nuestras acciones, aunque parezcan pequeñas, tienen un valor eterno en el plan redentor de Dios. Lucas nos enseña que Dios puede usar a cada persona, sin importar su trasfondo, para cumplir propósitos eternos. Como médico gentil y compañero de Pablo, Lucas dejó un legado invaluable al escribir el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. Con su precisión y dedicación, conectó la vida de Jesús con el crecimiento de la Iglesia, mostrando cómo el Evangelio se expandió desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Su fidelidad y meticulosa narración no solo fortalecieron a los creyentes de su tiempo, sino que continúan siendo una base sólida para nuestra fe hoy. La historia de Lucas nos recuerda que cualquier habilidad, usada para Dios, puede iluminar vidas y transformar corazones.